Buenas noches. Hoy estamos con el filósofo Silvio Maresca. El peronismo, desde su gran reunión de filosofía en 1949 con el propio Perón, estableció una relación con la filosofía que lo caracteriza, que no ha sido común ni en el liberalismo ni en la izquierda argentina. Y Silvio es un especialista en este tema, en el tema de la relación entre la filosofía y el peronismo. Fue director de la Biblioteca Nacional a comienzos de este siglo, es un especialista en Nietzsche y cobra especial valor en este momento en que tenemos un presidente que al mismo tiempo de participar del Partido Peronista se define como socialdemócrata y dice que lo influenció más el movimiento hippie, el rock, que las 20 verdades peronistas. Déjenme leer alguna de las obras de Silvio. Entre sus varios libros se destacan Nietzsche y la Ilustración. Como dije, es un especialista en Nietzsche. Verdad y cultura, las consideraciones introspectivas de Nietzsche. Nietzsche, verdad y tragedia, ética y poder en el fin de la historia, escrito al comienzo de los 90, cuando se hablaba tanto del fin de la historia. En la senda de Nietzsche, placer y bien, y más de 70 títulos publicados. Como dije ya, él fue director de la Biblioteca Nacional entre 2002 y 2003, es decir, todo el periodo de Duhalde, además de la Biblioteca de la Ciudad de Buenos Aires y del Fondo Nacional de las Artes. Enseñó filosofía a varias generaciones de psicoanalistas. Hace 4 años dijo que en las elecciones de Estados Unidos hubiera votado por Donald Trump, y una de las preguntas en este momento particular va a tener que ver con esto. Es agnóstico, pero declaró más de una vez que para él el aborto es un asesinato. Déjame comenzar, Silvio, primero agradeciéndote que estés aquí y con Perón, filosofía y los filósofos. Vos, en un artículo que escribiste hace ya casi 20 años, dijiste: cuando yo tenía 20 años quería ser Heidegger. ¿Quería ser? Heidegger. Ah, ¿Por qué sí, Heidegger? Sí, claro. ¿Por qué Heidegger y no otro filósofo? Bueno, pues en ese momento, digamos, estaba muy influido por Heidegger, ¿no? Que fue para mí un verdadero maestro, sobre todo en sus cursos, lecciones, ¿no? También estaba muy influido por Kant, que lo estoy hasta hoy. Husserl en ese momento, pero Husserl después, más o menos a los 25 años, me dejó de interesar, francamente, ¿no? La pregunta de Heidegger iba dirigida directamente a que Carlos Astrada, uno de los teóricos que forjó el pensamiento de Juan Perón, tuvo mucho que ver con el Congreso de Filosofía que se realizó en 1949, que yo cité en la introducción de Mendoza. Contaba que en las crónicas relata que Heidegger fue invitado por el canciller de Perón, que puso a su disposición un avión para que lo trasladara. Hasta último momento se esperó que Heidegger pudiera viajar, pero como estaba en los procesos de desnazificación desarrollados en Alemania en la posguerra, no pudo salir del país. ¿Hay algo en la relación de Heidegger con aquel Congreso de Filosofía de Perón que te lo acercó en su momento? No, la verdad que no. Además, en esos años, mi interés en la política era medio superficial, no sé si la mejor manera de decirlo. Pero en realidad, es decir, mi interés por la política siempre se vinculó con la posibilidad, en la cual ya no creo demasiado, de vincular la metafísica, que es mi verdadera vocación, con la política, digamos, ¿no? Con que algo del pensamiento metafísico, así te lo digo directamente, porque la metafísica es el corazón de la filosofía, pudiera volcarse en lo político. Y yo encontré, y encuentro todavía en cierta medida, en la doctrina peronista en nuestro país, vayamos limitando, ¿no? Cierta posibilidad de que eso se llevara a cabo, digamos, ¿no? Me parece que el interés de Perón, por otra parte, por la filosofía no era una cosa puramente demagógica, podemos decir, o circunstancial. Un ornamento de la cultura. ¿Cómo? Un ornamento cultural. Algo Sí, creo que no. Creo que había un interés, no era un filósofo, ¿no? Pero profesional. Pero sí un pensador que tenía un interés auténtico y creo que conocía bastante de filosofía política, ¿no? Por lo menos eso se puede desprender de su trabajo fundamental en ese sentido, que es la comunidad organizada, aunque sabemos que metió mano a otra gente, etcétera, pero él lo avaló, digamos. O sea, ¿podría decir que La comunidad organizada es un libro que se debería leer en signo filosófico? ¿Es un libro de filosofía?
Bueno, está un poco anticuado en algunos aspectos. Bueno, pero en su digamos. contexto, en su Pero momento. yo creo que sí, que todo argentino debería leer todo argentino interesado por la filosofía, ¿no? Debería leer esa obra, sí, por lo menos una vez, ¿no? Y sobre todo los peronistas deberían leerla. O los que se dicen peronistas, digamos, ¿no? Decime, Silvio, y en ese interés por Heidegger en ese momento, ¿es injusto asociar aquel primer peronismo con algunas ideas del nazismo, alguna relación con el nazismo? No es injusto, no. Pero más que con el nazismo, yo diría con el fascismo, ¿no? Que en ese sentido es muy interesante, son muy interesantes las diferencias que establece Hannah Arendt, una de mis pensadores predilectas, pensadoras y pensadores, no estoy... la diferencia que ella establece entre fascismo y nacionalsocialismo, ¿no? Y bolchevismo, que ella compartámoslo con la audiencia. Los vincula mucho, ¿no? Es interesante porque lo que ella sostiene, digamos, es que el nazismo permeaba en todos los aspectos de la vida de la sociedad e incluso del individuo, digamos, ¿no? No así el fascismo, digamos, ¿no? Donde había un cierto margen de, según ella, en el terreno de la vida privada no había tal intromisión, digamos, ¿no? Así que ella ahí hace una diferencia. Perón tuvo influencia del fascismo, pero también del liberalismo, cosa que es poco reconocida y que ha estudiado bien un amigo mío, historiador, que se llama Claudio Chávez, a partir fundamentalmente de la correspondencia de los años 30 de Perón con un tal Sarobe. Él conoce bien ese tema, si algún día te interesa, lo puedes conversar con él, ¿no? Y te diría que también del socialismo, ¿no? También del socialismo. Pero creo que la doctrina de él, la doctrina política de Perón, tiene cierta originalidad en relación con esas fuentes distintas, ¿no? Pero ese interés de él por la filosofía, y que voy a decir la filosofía, su corazón es la metafísica. ¿Podríamos decir que el peronismo, y Perón en particular, era más metafísico que el liberalismo, que la izquierda más clásica? No sé si se puede afirmar eso, porque hubo grandes pensadores liberales que eran Kant, sin ir más lejos, digamos, que eran metafísicos. No sé si tanto Locke, pero Hobbes sí. Me estoy refiriendo al siglo XX. Si casualmente el liberalismo del siglo XX es antimetafísico. Sí, porque me parece que está muy asociado con el neopositivismo y con corrientes, con la filosofía analítica, y tomamos el caso de Popper, ¿no? Está asociado con cierta filosofía altamente antimetafísica, ¿no? Me preguntaba esa idea de Perón, su interés por la filosofía, ¿cuánto había aquello de lo que la filosofía puede enseñar a la política, lo que un filósofo le puede enseñar a un político, Aristóteles con Alejandro Magno, o Carlomagno con Alcuino de York? ¿Cuánto había en ese Perón de esa idea histórica de que el rey filósofo y que el filósofo podía enseñarle al político mucho, o que el verdadero político tenía que ser un filósofo? Yo creo que bastante, porque me parece que para Perón el modelo de la República de Platón, digamos, era bastante inspirador, ¿no? Era bastante inspirador, salvando las diferencias. O sea, en el caso de Platón se planteó un sistema de castas, bueno, era otro momento, ¿no? Y también quizá compartía con Platón cierta cierta desconfianza, no sé si la palabra exacta, cierta prevención respecto de la democracia sin más, digamos, ¿no? Sabemos que Platón era altamente antidemocrático, tomando la democracia de su época, que ni siquiera era la de Pericles, porque Platón vivió en el siglo IV, no en el siglo V, ¿no? Me parece que ambos veían que la democracia liberal, digamos así, que no era exactamente lo que pasaba en Grecia tampoco, pero digamos que el exceso de lo que es democratismo, llamémoslo así,
lleva casi inevitablemente a la anarquía, digamos, ¿no? Y bueno, Perón mismo como militar, si había algo que privilegiaba era el orden, digamos, ¿no? Incluso el proyecto de la comunidad organizada es un proyecto de orden social, donde cada sector de la sociedad, digamos, tiene una representación... su lugar, tiene su lugar, tiene su lugar. Hasta cierto punto corporativa, ¿no? Por eso ha sido acusado el peronismo de corporativismo, el peronismo doctrinal. Silvio, vos recién mencionabas de la originalidad del peronismo y vos escribiste, déjame que te lea textualmente, las fórmulas políticas convencionales no fueron elaboradas con vistas a la particular realidad argentina y funcionan tradicionalmente como anteojeras que estorban la percepción adecuada de nuestros auténticos deseos, necesidades, anhelos, llevándonos por caminos cerrados, soluciones argentinas para los problemas argentinos, como reclamaba Arturo Jauretche. ¿Cómo definirías la particularidad argentina? Sí, eso que dije, no sé cuándo ni dónde, pero digamos, sigo pensando exactamente igual, ¿no? Incluso en un programa en el 2014, en Código Político, yo expresé que la Argentina era un país sin rumbo. No le gustó mucho a Blanc, gran periodista, que lamento mucho su fallecimiento, porque a mí me gustaba mucho, y Van der Kooi. No le gustó lo que yo dije en ese momento, pero estaba vinculado con esta idea. O sea, me parece que permanentemente nuestros políticos, nuestra corporación política, trata de aplicar fórmulas, digamos, que pueden haber tenido, a veces se retrasan encima, ¿no? Pero que tienen o tuvieron algún éxito en otros países, en otras regiones, y que no se corresponden mucho con lo que podríamos llamar los anhelos, deseos, etcétera, de nuestro pueblo, digamos, ¿no? ¿Podría decir que eso le pasó a Macri? Me parece que Perón encontró, por eso Perón siempre apelaba, aparte de conceptos generales, a la tradición histórica argentina, ¿no? A la tradición de la cultura argentina, ¿no? Esa idea de traer ideas que funcionaron o pudieron funcionar en algún otro país en algún otro momento, inadecuadas para la Argentina. ¿Crees que Macri, qué fue lo que le pasó a Macri? Y en parte sí, creo que además hubo muchos desaciertos y muchos intereses. Pero el desacierto originario sería aplicar, que había un solo camino, aplicar una fórmula. Esa idea que ahora también se maneja en otro contexto muy diferente, ¿no? De la responsabilidad individual, de los emprendedores, digamos, ¿no? De que cada uno forje su propio camino de éxito. Ayn Rand, decís vos, por ejemplo. ¿Qué? Ayn Rand, por ejemplo. Sí, pero yo no la conozco, no la he leído. Bueno, esta idea de que tiene algo de nietzscheano también, podríamos decir, de que el empresario finalmente es el superhombre. Y tratar de que todos sean empresarios, que todos sean superhombres. Claro. Un poco, a través del emprendedorismo. Un poco esa idea, es muy acertada lo que vos decís, pues de Nietzsche se lo asocia mucho con el nazismo. Si se puede decir algo de Nietzsche a nivel, yo lo he investigado, he leído incluso todos sus póstumos, todo. He leído todo Nietzsche, es el único autor que he leído todo. Salvo no totalmente la correspondencia. Si se puede decir que él tiene una orientación política, es liberal. Y ni hablemos que no es en absoluto antijudío, antisemita, eso fue toda una historieta, ¿no? Pero sí, entonces, nuestro pueblo de tradición católica, muy apegado a lo familiar, a las tradiciones, porque todo eso sigue existiendo fuertemente, a pesar de cierta prédica progresista, digamos, que permanentemente... A ver, se asocia con el retraso. Los funcionarios de los organismos internacionales, tanto económicos como políticos, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, dicen que cuando viajan a los países en vía de desarrollo se encuentran de que siempre le dicen no, pero acá es distinto. Y le dicen eso en Afganistán, le dicen eso en Vietnam, le dicen eso en Zaire. No, pero esto acá es distinto. Y que están
escuchan como una música repetida y que cada pueblo se considera único, original y singular. ¿Sabe qué pasa? Que... No, perdón, te interrumpí. No, mi pregunta es si hay algo universalista, si es finalmente una prepotencia de la ciencia, de creer que hay verdades universales y que se pueden aplicar en cualquier parte y obtener más o menos el mismo resultado. Sí, no solo de la ciencia, ¿no? Sucede, a veces pensamos mal la historia, ¿no? Pensamos la historia como que una etapa se sucede a la otra, digamos, así, termina una etapa, empieza otra, ¿no? Por ejemplo, esto ha pasado con cosas a lo mejor que podemos considerar un poco más triviales, aunque no lo son, como que, por ejemplo, con esta preponderancia o apogeo del soporte electrónico, digamos, iba a desaparecer el libro, ¿no? Tuvo una utopía, hay utopía de ese tipo. No pasa eso. En la historia, a mí las capas se van coexistiendo, sobre todo en esta época, van coexistiendo distintas capas, ¿no? Distintas etapas de la historia. Entonces, si bien el proceso de universalización, digamos, en base a la globalización norteamericana, pero norteamericana podríamos decir es espiritualmente europea, ¿no? Occidental. Al modo norteamericano. Si bien tiene una dominancia importante, no por eso desaparecen otros estratos, como son los estados, como son los sentimientos nacionales, digamos, como son como es la familia, como son tradiciones. Ahora, esa singularidad, locales, ¿no? Todo eso coexiste, convive, lo cual no quiere decir que todo esté al mismo nivel. Hay elementos dominantes y elementos dominados, ¿no? Es decir, siempre son relaciones de poder en todas las cosas. Pero en la historia conviven, y mucho más en nuestra época, ¿no? Silvio, ¿vos crees que la singularidad argentina, hablemos, cada una de las naciones tiene su singularidad, por eso sí, es una nación? Ahora, sí. ¿vos crees que la singularidad argentina está por arriba del promedio de la originalidad de cada una de las naciones, que hay una singularidad particular en el caso de Argentina? Bueno, hay una singularidad particular, ahora si está por encima de la de otra nación. Quiero decir, de intensidad mayor, somos más diferentes, más únicos. No sé, porque si uno tomara Bolivia, por ejemplo, me parece que es una singularidad muy, muy pregnante, digamos, ¿no? O sea... En Elogio a la locura, Erasmo decía que uno de los ejemplos de que la locura era necesaria es que cada uno creía, cada habitante de su nación o su país, que era el mejor lugar del mundo y que tenían las verdades y que allí era el mejor lugar. Ya no podemos creer eso, porque las circunstancias han cambiado por completo, ¿no? Pero tampoco imponer sin más, ¿no es cierto?, te podría decir, un modelo antropológico. Porque vos hablabas hace un rato de las recetas o las propuestas de los organismos internacionales. Eso supone, me parece, ¿no? Supone, mi amigo Vuela habla de la metapolítica, digamos, como las categorías que suponen, que están por detrás, digamos, o que sustentan determinadas propuestas políticas, ¿no? Eso supone individuos racionales, supone la vieja idea antropológica o antropofilosófica del hombre como animal racional. Yo no sé si en todos los pueblos esto es así. Es decir, te lo digo de otra forma. ¿Cuántos argentinos han llegado a la posición cartesiana? Que es lo que define el ser moderno. Digamos, ese yo que se pone a sí mismo prescindiendo de todo, digamos, ¿no? Vos viste lo que hace Descartes. Descartes dice, bueno, yo voy a poner entre paréntesis... Y Lacan dice, cuando no pienso, soy. Sí, Lacan, pero yo Lacan no entiendo mucho. Bueno, vos entendés mucho más que yo. Pero digamos, te quiero decir, ¿cuántos argentinos han llegado a ese vaciamiento del ego que supone la posición cartesiana? Ese es el momento que están atravesando hoy, por ejemplo, las mujeres de clases medias y altas en la Argentina. Digamos, el feminismo para mí es un ejemplo del acceso de cierto grupo de mujeres a la posición cartesiana, digamos, ¿no? Es decir, ese vaciamiento del sujeto
donde se constituye la ecuación yo igual yo, que después van a tomar Fichte, Schelling, Hegel. Bueno, la palabra feminismo tiene un peso en este momento que me obliga a no lo pedirte traje ampliación. porque sé que es un tema de estricta actualidad, digamos, ¿no? Pero en mi real saber y entender, digamos... ¿Vos siendo agnóstico además? No, yo no soy agnóstico. ¿No? No. ¿Sos creyente? No, tampoco. Entonces, Pero no me gusta ese agnóstico. No soy creyente, pero... Por eso, no sos ateo, sos agnóstico. Sí, pero no... No sabes si hay algo. Me fascina... Bueno, no es que no sé, yo no, digamos que no creo en Dios, así, no creo en Dios, en ninguno de los dioses. Pero me apasiona la teología. Además, si la religión ha sido tan dominante durante tantos periodos de la humanidad, no solo en Occidente, ¿no? Y todavía lo es con mucha más fuerza en los países islámicos, por ejemplo. Y bueno, es un factor que un filósofo no puede decir, bueno, esto lo dejo de lado, ¿no? Bueno, pero en ese caso, para concluir con el tema del feminismo, ¿estás en contra del aborto? En contra, a ver, sí, yo no estoy de acuerdo con el aborto. No estoy hablando de la ley de la legalización, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Y me parece un asesinato. Por eso mi artículo hace 2 años, esta vez ni quise escribir, se llamaba Un crimen políticamente correcto, digamos. Me parece un asesinato por muchas razones, ¿no? Porque, ante todo porque creo que ese nuevo ser que se genera en ese habitáculo que es el vientre materno, es como diría Leibniz, es una potencia que si no hay algún obstáculo que le impide, necesariamente se convertiría en acto, ¿no? Esa es la definición que Leibniz hace de la mera potencia aristotélica, donde ya no es mera posibilidad para Leibniz la potencia, sino que es fuerza, digamos, ¿no? Entonces me parece sí un asesinato. Pero además está hay otra serie de argumentos que me parecen absurdos. ¿Qué diría Perón del aborto? Y no sé, es muy difícil saberlo. A ver, déjame que te lea. Es muy difícil saberlo. No te olvides que él promovió el divorcio. O sea que no sé, ¿no? Pero claro, también promovió una circunstancia en la cual estaba enfrentado con la Iglesia. Déjame que te lea. No sé. 2 textos, 2 párrafos tuyos de 2 textos. Uno sobre el Congreso de Filosofía de 1949 y la mirada del propio Perón. Vos escribiste: afectado como cualquier otro por los horrores de la siniestra conflagración que acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Perón advierte la existencia de lo que hoy llamaríamos un profundo malestar en la cultura europea occidental, consecuencia de una forma enajenada de construcción de la modernidad. Y luego escribiste más adelante que es factible una modernidad, o era factible una modernidad alternativa que, y ahora voy textual, evitase cometer los errores que llevaron en definitiva a aquella Europa de la Segunda Guerra Mundial a devorarse a sí misma para después sumirse en el nirvana del consumo, sueño idiota del cual no desea despertar. La pregunta es, ¿hay una idea de felicidad? Pero hay un periodista que me lee, ya eso me hace feliz. ¿Hay una idea de felicidad peronista? ¿Hay una idea de amor peronista? Sí. Vos sabés que hasta Kant, en la filosofía, eso lo sabés vos, yo te lo digo porque esto es un reportaje, yo sé que vos lo sabés, pero vos sabés que toda la filosofía occidental, hasta Kant, tuvo como objeto supremo la ética, ¿no? La ética, la disciplina filosófica de la ética, que siempre tiene un fundamento metafísico. Siempre buscó como objetivo máximo la felicidad, por eso Kant critica como hedonismo a toda la ética occidental. No te olvides que Perón estaba muy inspirado en los modelos griegos, etcétera, digamos, ¿no? Y sí, efectivamente, aspirar a la felicidad, en Aristóteles eso es clarísimo. ¿Y a la belleza? Y hay mucho de eso, hay mucho de eso. Pero te quiero decir, particularmente la felicidad. Algo, en verdad, tan difícil de definir, pero ¿quién podría decir que no busca la felicidad? ¿No? Y bueno, para Aristóteles el objeto de la política era la felicidad del pueblo, digamos. El eudemonismo, podríamos decir, la idea. Claro, la posición es eudemonista, ¿no? Bueno, después está Kant, que aparece la cuestión de que la virtud no tiene nada que ver con la felicidad, o el ejercicio de la virtud no tiene que ver. Pero en el fondo en Kant también tiene que ver, porque
en definitiva, que de acuerdo a los postulados de la razón práctica y la religión en términos de la razón, habría una confluencia en una temporalidad infinita entre virtud y felicidad. Tampoco Kant termina de renunciar a eso, ¿no? Y menos los postkantianos. Decime, Silvio, vos en otro texto dijiste... O sea que te quiero decir con esto, que la felicidad no es una cosa tonta de decir, bueno, ahora después los políticos del peronismo repiten la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, pero bueno, así como dicen habitualmente por razones éticas y morales, como no saben bien la diferencia, por la duda dicen las dos cosas, pero son dos cosas distintas, ¿no? Pero me interesaba volver sobre el párrafo que leíste, ¿no? Porque me parece que eso fue una idea profunda de Perón, que después no se siguió, ¿no? Pero ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué la modernidad europea terminó en ese desastre? Porque realmente fue desastre, fue un desastre incalculable, ¿no? Incalculable, en todos los sentidos. Empecemos por el Holocausto, que es una monstruosidad inconcebible. Pero además hubo 70 millones de muertos, 25 millones de rusos muertos, digo, o sea, las ruinas, bueno, es indescriptible. Y a mí me parece que tiene que ver... bueno, Perón decía en la comunidad organizada que el gran problema de la modernidad europea fue que el progreso material no fue acompañado del consiguiente progreso ético. A mí me parece insuficiente eso. Está bien, pero es insuficiente. Creo que tiene que ver con algo de lo que yo me ocupo desde hace muchos años. Lo de Nietzsche ya quedó un poquito atrás. No del todo, por supuesto, porque se vincula. Pero de lo que me ocupa hace, te diría, 20 años, un poco más, es fundamentalmente de ver cómo se construyó la subjetividad del hombre occidental. Fundamentalmente para entender cómo está constituida la subjetividad del hombre occidental del presente, digamos, ¿no? Porque yo creo que la filosofía tiene que decir una palabra sobre su época, todos los filósofos lo han hecho, no nos podemos limitar a hacer historia de la filosofía. Bueno, en este caso creo que a partir de Descartes, como te decía, y me encanta Descartes, además es una expresión de toda una cosa, a partir de Descartes y de ese dualismo alma-cuerpo, de ese centramiento en la mente exclusivamente, de esa idea del mundo como mera representación que hoy con la pandemia la tenemos multiplicada o elevada a una potencia altísima, digamos, ¿no? Que esa concepción del hombre que se fue imponiendo, del sujeto que se fue imponiendo como puramente que representa lo real y alejado de lo real, alejado de su cuerpo, alejado de lo inmediato, digamos, tiene bastante que ver con la emergencia de los totalitarismos, con las guerras, tal como se dieron, etcétera, digamos, ¿no? Por eso para mí la importancia que tiene el cuerpo, que tiene la tierra, que tiene el arraigo, tan difícil de obtener, por otra parte, ¿no? Dijiste Descartes y me fui a una pregunta que tenía para más adelante. Vos dijiste, y voy a leer textualmente nuevamente, hoy se elimina la palabra sexo por género, una manera de sortear la naturaleza. Claro. La orientación sexual se constituye en los primeros años de vida y es compulsiva. No hay una libre elección. A partir de Descartes, el hombre queda encerrado en su mente que maneja el cuerpo como una máquina. Tal cual. A partir del tema del aborto. Tal cual. Y cada vez más, ¿no? Y en este acceso, te digo, de la mujer o de ciertos sectores, ¿no? ¿Y qué pensás del feminismo? No, pero a eso iba, ¿no? De ciertos sectores de nuestro país, digo, clases medias, clases altas, de la mujer a la modernidad, empiezan a emerger estos argumentos. Yo soy dueña de mi cuerpo. Ahora, cuando alguien dice yo soy dueño de mi cuerpo, ¿dónde sitúa su subjetividad? Obviamente en la mente. Porque si yo soy dueño de mi cuerpo, ¿dónde está el yo? ¿A qué ese significante? ¿A qué significado remite? A una pura mente. Entonces, y además está el hecho del cuerpo como propiedad privada, que es una cosa que también habría que revisar, ¿no? Es decir, por eso ese tipo de argumentaciones me parece que son muy significativas. Por eso yo te digo... Voy a volver a leerte, perdóname que te interrumpa. Dijiste,
textualmente, las feministas dicen, yo soy dueña de mi cuerpo, como si el niño fuera un huésped, una posición privada capitalista. No, es que eso está mal, ahí hubo un error del cronista, digamos, ¿no? No, yo soy dueña de mi cuerpo, es lo textual, y yo estoy agregando, Eso sí. como si el niño fuera un huésped. No, es la que posición yo sí opino que es un huésped, ¿me entendés? Entonces, ahí hubo un una error. posición privada, capitalista. Sí, eso Entonces, sí. la pregunta es, Pero ¿hay creo algo... que sí que es un huésped, ¿eh? Ok, pero ¿hay algo liberal en el feminismo? Pero claro, ultra. Bueno, ahí entramos en otro tema que es muy difícil de elucidar. Yo he escrito mucho sobre eso, pero es muy difícil de elucidar. Que es el tema de cómo se constituye lo que podríamos llamar la ideología progresista, digamos, ¿no? Y es muy difícil de elucidar porque tiene, a mi juicio, se compone de elementos ultraliberales y de los restos del naufragio del marxismo, digamos. Vamos a decir, pero ¿cómo pueden convivir esas cosas? Bueno, esas cosas pueden convivir porque a partir de Hegel, a partir de la mediación cumplida, a partir de la negatividad absolutamente desplegada, a partir de la modernidad consumada, a partir del fin de la historia, que es todo lo mismo esto, claro, no hay tiempo para explicarlo, no puedo dar una clase de filosofía, pero explica, a partir tenemos de ese más tiempo que lo momento, habitual. A partir del momento en que la negatividad, para decirlo hegelianamente, se ha desplegado por completo, las contradicciones no solo no son más explosivas, sino que pueden convivir perfectamente. Un sujeto puede portar en sí elementos totalmente contradictorios que conviven. ¿Por qué? Porque todo está mediatizado con todo. Porque la negatividad, digamos, y de ahí, bueno, fueron las revoluciones y todo eso, era efectiva mientras había alguna positividad falsa, en cierta forma, insuficiente, por disolver. Pero hoy ya está todo disuelto. Y eso, mirá, basta leer el comienzo del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, un extraordinario pensador que hasta ahora muy pocos lo han comprendido. Para eso hay que estudiar bien el primer tomo de Capital, sobre todo, y el Manifiesto Comunista, y el manuscrito del 44 sobre el dinero. Son textos fundamentales, ¿no? Y vos fijate que ahí al principio del Manifiesto Comunista es donde Marx dice justamente aquello, que todo lo sólido se ha disuelto en el aire, que la gran revolución moderna es el capitalismo, ¿no? Bueno, ellos proponen de cualquier manera la revolución proletaria, digamos, ¿no? Dentro de la concepción hegeliana, porque ¿cuál era la diferencia que tenía Marx con Hegel? Decía, no, un minuto. Dice, todavía hay un paso más para llegar al fin de la historia. Todavía hay una negatividad más por desplegar, porque hay una contradicción en la sociedad civil que no está resuelta, que es la contradicción entre burguesía y proletariado. Pero la verdad que esa contradicción no fue explosiva, y conviven burgueses y proletarios, si todavía podemos hablar de burgueses y proletarios, me parece que ya... Pero explica tu síntesis del progresismo, que vos decías el progresismo entonces, es una combinación del ultraliberalismo claro, y restos marxistas. Claro, eso convive, digamos, ¿no? Y bueno, pero como puede convivir, es decir, ni una menos, ¿no? No maten más mujeres, pero yo sí puedo matar. Puedo matar al niño por nacer. Y eso convive pacíficamente. O sea, ¿hay algo impúdico para vos en el feminismo contemporáneo? Bueno, hay manifestaciones impúdicas, sí, como algunas escenas que hemos visto, digamos. Pero no me preocupa sobre el impúdico. Ya te digo, esencialmente me parece un ingreso tardío, muy tardío, en realidad, de la mujer en la modernidad cartesiana. Porque, claro, la mujer durante, hasta hace no demasiado, digamos, estuvo más atada a la tierra, en cierto modo, ¿no? Se pudo hacer menos el desprendimiento cartesiano, quizá por su condición de madre, por su ser, en cierta forma, guardián del hogar, por todo este tipo de cosas que la ataban, que la arraigaban más. Porque para ser cartesiano hay que desarrollarse por completo. El problema es si luego
porque somos modernos, podremos encontrar un nuevo arraigo, ¿no es cierto? Silvio, en ese porque es indispensable un arraigo, Si no, somos sujetos vacíos, que se nos llena ¿con qué? Con mercancías, que también, como bien ha explicado Marx en el fetichismo de la mercancía, también es un objeto vacío. Y ahí hay una magnífica coincidencia, digamos, ¿no? Silvio, para concluir el tema de la relación entre el liberalismo y mi cuerpo es mío, en aquellos que se oponen a determinado tipo de medidas generales de lucha contra el coronavirus, también hay una forma de mi cuerpo es mío y de liberalismo a ultranza en la lucha con el coronavirus. Liberalismo a ultranza me parece que hay ahí. Pero a eso, la verdad que nunca lo investigué demasiado, me parece un delirio, sencillamente, ¿no? Como el terraplanismo. O sea, pero hay un cuerpo social en el que el cuerpo individual no somos dueños absolutamente de nuestro cuerpo, para ponerlo Pero claro. Y en este tema, además de la legalización, ahora digamos la legalización, pero también del aborto en general, ¿qué pasa con el varón? Supongamos que una mujer queda embarazada y el padre quiere tener hijo. Digamos, ¿por qué tiene que tener más peso o peso exclusivo la voluntad de la madre? Eso es una cosa que habría de preguntarse, ¿no? Después está ese famoso argumento de que total igual se hace. Aprobemos, respecto a la ley, ¿no? Aprobemos la legalización, entonces yo diría, bueno, hagamos una ley habilitando los motochorros, porque total igual se hace. Digo, son argumentos muy pobres, ¿no? En este caso, para la legalización. Lo de la salud pública es temible, Ahí tenés un resto de marxismo, o por lo menos de... Vos acordate que, ¿cómo se llamaba el comité que encabezaba Robespierre? Y que... ¿Cómo se llamaba? Comité de Salud Pública. Ahí nació la idea de la salud pública. Y era el que ordenaba las ejecuciones, digamos, ¿no? En función de todo ciudadano sospechoso. Y respecto al coronavirus, ¿cuál es tu visión sobre las políticas que se han tomado? Y no hay una... Yo creo que nadie sabe qué hacer. Nadie no puede decir esto es bueno. ¿Algo la palabra que sea corona? ¿Te dice algo que el virus sea corona? ¿Algo aristocrático del que el virus sea corona y no democrático? No, nada. ¿Y estás de acuerdo con lo que hizo Alberto Fernández de tener una cuarentena muy larga? Ya te digo, me parece que todas las estrategias que se adoptaron fueron... Todas fallaron. Más o menos fallidas, sí, me parece, ¿no? Silvio, vos escribiste, a mí me gusta el poder. Hay toda una concepción de que el poder es malo, que oprime, muchas veces así, pero el poder es parte de la vida, como la sexualidad, sí, claro. Y no se podría concebir un hombre que no gozara con el ejercicio del poder. Yo trato de ejercer el poder como una meta de mejoramiento, pero no estoy en contra del poder, no hay que confundir poder con arbitrariedad y con dominio. Explícame tu particular relación entre poder y verdad, y entre poder y ética. Mira, a mí me parece que en el tema de poder estamos como con el tema de la sexualidad antes de Freud, digamos, ¿no? Es algo condenado, digamos, o permitido bajo cierto manto de ocultamiento, digamos, ¿no? ¿Cuál es el famoso bien común? O sea, el otro, el bien común. Yo creo que hay un goce del poder por el poder mismo que debemos investigar científicamente, digamos, y que debemos tener en cuenta como tal, ¿no? Es decir, yo pienso hace mucho tiempo, y no sé si soy nietzscheano, que la moral, no dije la ética, digo la moral, y mucho más la moralidad. Para compartir con la audiencia, moral puede tener la y moral mafia. Son las costumbres vigentes. No, hay buenas y malas morales, podríamos decir. Sí, la ética estudia las morales. La moral es como el conjunto de las costumbres vigentes, o más o menos vigentes, ¿no? La ética es una reflexión filosófica sobre la moral. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es aprobable, lo que no es aprobable, lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, ¿no? Pero la moral no es una reflexión filosófica, es una especie de consenso que va variando
de lugar en lugar, de época en época, ¿no? Y de grupo en grupo. Exacto, y de grupo en grupo, muy bien. Claro. ¿Pero en qué estaba? No, en el planteo del poder, que vos decías que merecía el poder. Entonces, me parece que nosotros no podemos tener prejuicios morales respecto del estudio del poder. Yo creo que hay que el poder se potencia a sí mismo, digamos, ¿no? Que el poder quiere es más autopoético. poder. El poder quiere más... exactamente. Que el poder es... como decía bien Nietzsche, ¿no? El poder es más poder. No es una dimensión estática, digamos, ¿no? Sino que está en movimiento hacia un ascenso cada vez mayor, ¿no? Se va encontrando a sí mismo en círculos cada vez más altos y más amplios. Entonces, no deberíamos tener tantos prejuicios. Ahora, esto no quiere decir que hay que legitimar el poder por el poder. Yo no dije eso. Lo que estoy diciendo que despejemos ese manto de cubrimiento de que el poder está para servir al otro, como dicen. Vos mencionaste el hombre, o sea, hay algo fálico cuando decís pre-Freud. Hay algo fálico en el tema del poder cuando decís el poder está en un nivel de análisis pre-Freud y decís yo no podría concebir un hombre que no gozara con el ejercicio del poder. ¿Hombre en el sentido de ser humano? ¿O sí, hombre? De ser humano. De ser humano, sí. Sí, en este momento, incluso lo que hablamos antes, en el caso del feminismo, también con los varones hay una lucha por el poder, que además es ancestral, ¿no? Entonces, tampoco encubramos con la cuestión de la igualdad de derechos la lucha por el poder, porque existe, digamos, ¿no? Déjame entrar en el tema del poder en el kirchnerismo. Pacho O'Donnell escribió: el filósofo Silvio Maresca acierta al expresar que el peronismo no es una ideología, por lo menos en el sentido canónico, sino un movimiento de afirmación nacional en un país crónicamente dependiente que padece de una insubsanable dificultad para definir su identidad. Así surge la idea de máscara, que vos desarrollaste muchas veces. ¿Podrías explicar cómo es esa idea? ¿Es una máscara en sentido griego de lo que era la persona? ¿Hay un ocultamiento de la esencia? ¿La máscara es lo verdadero, oculta lo verdadero? En realidad, te digo, mira, yo esa idea un poco la abandoné ahora, ¿no? Porque me parece que ya y voy a decirle una cosa horrible que no me gusta, las desviaciones respecto de la doctrina originaria de Perón han sido tantas. Digo, no me gusta porque entonces la respuesta obvia es, entonces hay un peronismo verdadero y todo lo que vive puede ser falso. No me gusta ese camino. En realidad yo esa teoría de las máscaras la fabriqué para tratar de explicarme a mí mismo, ante todo, el viraje que dio Menem. Exactamente. Digamos, ¿no? Que al principio, durante 2 años, me desagradó profundamente, me parecía una cosa horrenda, pero después empecé a entender que era una cosa totalmente nueva, porque la posición tradicional del peronismo había sido antiliberal, digamos, ¿no? Y de alguna manera, digamos, Menem introduce, digamos, el liberalismo. Y ahí yo empecé a leer a Perón también de otra manera, y todo lo que dice la comunidad organizada a favor del individuo, si bien habla siempre del individuo en función social y yo, pero los derechos del individuo y darle con el individuo, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, me adapté más. Pero la idea en el fondo, ¿cuál es? ¿Se puede ser liberal y peronista? Sí. Y Carlos Menem representaba una de esas máscaras, y en ese caso, ¿cuál es la máscara de Alberto Fernández? Bueno, es que yo no sé si todavía sustentaría esa teoría, por eso te decía. La usé en ese momento para explicar ese viraje. Pero la idea de fondo sí la tengo, o sea, en el sentido de que y lo podría ampliar a la... Concretamente, ¿ves que Alberto Fernández también tiene algo liberal? Ahora te digo. Sí, pero es fundamentalmente, vos lo has dicho antes, un socialdemócrata, digamos, ¿no? Se puede ser socialdemócrata y peronista, como se puede ser liberal y peronista. Sí, teniendo elementos. Una cosa es tener elementos, otra cosa es ser otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, para terminar con lo anterior, digamos. Me parece que no solamente el peronismo, sino que nuestra nación, nuestra peculiaridad nacional es como demasiado débil, digamos, o todavía no se ha
Pero es decir, es más conglomerado peronista... suficiente como para poder expresarse ya no con el peronismo. Creo que puedo plantear una síntesis Sí. para la audiencia. Vos dijiste que los peronistas de izquierda no son peronistas ni de izquierda. Ese es un problema que tienen. No son ni una cosa ni la otra. Sí. Como casualmente el kirchnerismo plantea Sí. cierta tendencia de peronismo de Sí. izquierda, ¿vos creés que es más peronista Menem y alguien con componentes liberales que un peronismo de izquierda como el kirchnerismo? Me parece que sí. Vos fijate que durante todo el periodo de Menem el Partido Justicialista fue activo y se mantuvo unido, salvo la disidencia de Chacho y los muchachos que ya de antes estaban en otra línea, ¿no? Mientras que el kirchnerismo... O sea, concretamente, ¿ves más peronista a Menem que a Néstor y Cristina Kirchner? En cierta forma sí. No absolutamente, pero en cierta forma sí. Silvio, Me parece que ya el proyecto kirchnerista es otra cosa. Creo que es otra cosa. Creo que es aquella vieja idea de la patria socialista, pero que ya además se perdió también un poco en el camino, ¿no? Entonces viene más como una suerte de revolución cultural, revuelta cultural. Ahora, déjame entrar por otro lado del mismo tema. Sí, ¿cómo? Vos también escribiste proporción, armonía, equilibrio, dones apolíneos, son las palabras que resumen la propuesta de Perón, tendiente a mostrar que los términos que la modernidad europea ha convertido en antinómicos e inconciliables, merced a su distorsión, son compatibles y complementarios. Pues esto es la política para Perón: negociación, conciliación, integración. Todo lo contrario a la célebre contraposición esminiana, amigo-enemigo, a la cual más de una vez las circunstancias le obligaron a recurrir. O sea, ¿Perón sería un enemigo de la grieta? Por supuesto. Eso, bueno, no quiero recurrir al lugar común del abrazo con Malvin y de la prédica de la unidad de los argentinos, etcétera, que es el Perón que a mí me gusta, por otra parte, digamos, ¿no? Pero sí, vayamos a la cuestión de lo político. Yo creo que la gran confusión de la izquierda, digamos, o del izquierdismo, en la medida que existe, es identificar la política con el conflicto. Ahora, muy bien, los griegos, que son los que inventaron la política para dirimir los conflictos. No podemos negar la existencia de conflicto en el seno de la sociedad, en el seno de las sociedades. Pero la política se inventó para dirimir esos conflictos del modo más civilizado posible. Entonces, la política no es conflicto ni debe propender al conflicto. Eso era la idea de los nazis, en realidad. Eso era Carl Schmitt, ¿o no? Sí. ¿Y Laclau? ¿Cuál es tu visión de la política por Laclau? No leí, no sé más o menos. Bueno, y eso que sabés más o menos y que fue fuente inspiradora en gran medida del kirchnerismo. Y no sé, qué sé yo, me parece que está montado sobre esa idea del conflicto, del hegemonismo, creo que tiene mucha influencia Gramsci ahí, un poco Lacan, ¿no? Y en cierta medida el kirchnerismo, por eso te decía, apunta a esa revolución cultural, de ahí su lucha en el campo del lenguaje, digamos, ¿no? Este es un elemento fundamental del progresismo, ¿no? Su búsqueda de transformar el lenguaje, ¿no? En una dirección por momentos beatífica, digamos, ¿no? O sea, vos considerás al kirchnerismo progresismo. Sí, claro. Ajá. Claro. Nada ¿Y cómo diferencias un progresismo republicano de un progresismo no republicano? ¿O si hay en esa taxonomía alguna frontera entre uno y otro? Bueno, preferiría un progresismo republicano, naturalmente, sí, desde ya. O sea, para vos la peor de las categorías es progresismo no republicano. Y no sé si es la peor, pero digo, me parece que lo que en gran medida está en curso, ¿no? Y te decía esa cuestión de la transformación del lenguaje, digamos, ¿no? Se vio muy bien con este tema de no se puede decir aborto, sino que decir interrupción voluntaria de embarazo, y si es posible menos todavía, IVE, ¿no? Y así todo es un lenguaje, digamos, no se puede decir capitalismo explotador, imperialismo, oligarquía, hay que decir capital concentrado, es decir,
Es un tema curioso eso de los tiene su jerga, eufemismos, ¿no? como de hecho cada una de las disciplinas tiene su jerga, ¿no? Pero digo, es interesante eso de los eufemismos que son propios del... Quiero preguntarte si ves diferencias entre Néstor y Cristina Kirchner, pero después de una pausa, unos minutos de publicidad y ya volvemos. ¿Cómo no? Cuando continuamos con el filósofo Silvio Maresca, estábamos en un punto interesante, que era la diferencia entre Néstor y Cristina. Nietzsche, Freud, Lacan son citas bibliográficas de los libros de Laclau y de Alemann, pensadores que influyeron en el ideario de Cristina Kirchner. ¿Hay una diferencia respecto de el cristinismo y de el nestorismo? ¿Hay una mayor influencia en el caso de Cristina Kirchner de estos autores que te mencionaba? Sí, yo creo que en el caso de Cristina hay como un barniz intelectual cifrado fundamentalmente, sí, digo yo, es una conjetura, en leer página 12, pero creo que no va mucho más allá de ahí, digamos, ¿no? No creo que sea, ni necesita ser una intelectual, digamos, ¿no? Así que yo no veo mucha diferencia entre ambos, ¿no? Creo que ellos tuvieron la astucia de mantenerse dentro de esta gran bolsa de gatos que es el peronismo existente, no doctrinario, existente, a diferencia de otros más dignos, en cierta forma, que siendo disidentes de Menem en particular. Te decía, Silvio, no solo Cristina y Página 12, la cultura argentina, especialmente la porteña, y aún más la cultura psicoanalítica argentina, leyó a Heidegger, aún más a Nietzsche y a Freud, a partir de la filosofía francesa, ¿no? Derrida, Deleuze, Foucault, Nancy, Althusser, son la lente con la que se ha leído las ciencias sociales en los últimos años en la Argentina. ¿A qué atribuís esa...? Bueno, tradicionalmente la cultura francesa tuvo mucho más peso entre nosotros que la cultura alemana, digamos, en los círculos lectores y fundamentalmente en los afectos al psicoanálisis, ¿no? Pero yo indicaría, exhortaría que leamos, porque ahora tenemos muy buenas traducciones, sobre todo hechas por los españoles, en su periodo de florecimiento, después de la muerte de Franco, leer a los alemanes de primera mano, digamos, ¿no? Porque la gran filosofía, hasta 1945, es alemana. ¿Por quién votaste en 2019? ¿Por quién voté en 2019? Sí. ¿Cuándo fue 2019? Ahora, la última elección. La última elección voté. ¿O por Macri o por Alberto Fernández? No, pero el 19 fue... el 19 fue la presidencial. Sí, Macri. No, Alberto voté por Fernández, Labaña. Votaste por Labaña. Voté por Labaña, sí. ¿Y en 2015? Por Macri. Por Macri. ¿Votaste en algún momento por el kirchnerismo? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay un elemento personal, si vos querés, ¿no? ¿Para qué lo vamos a ocultar? Yo era director de la Biblioteca Nacional, con Duhalde, estaba llevando las cosas, creo yo, bastante bien, dentro de las enormes limitaciones que había en esos tremendos años. Nunca faltó nada, no se cerró un solo día de la biblioteca, bueno, en fin, no voy a hacer una apología de mi gestión. Me echaron inmediatamente, digamos. Así que ya desde el comienzo, en fin, mucha simpatía no los podía tener. Hay una cuestión personal también. ¿Por qué la voy a ocultar? Pero además no me hubiera quedado mucho tiempo con ellos por la orientación que ellos tomaron de tinte izquierdista. Yo no soy izquierdista. No soy izquierdista. Bueno, después eso fue teniendo... Alberto Fernández. Incluso yo he escrito en Perfil y en Noticias sobre estas cosas, digamos. ¿Ves alguna diferencia entre Alberto Fernández y el kirchnerismo? Para mí Alberto Fernández no deja de ser un empleado, ¿no? No puedo verlo más allá de ahí, digamos. Además sus contradicciones, bueno, he dicho hace un rato que es una época en la cual las contradicciones son tolerables, ¿no? Porque ya no son más explosivas, pero son asombrosas. No menos, son síntesis, lo que vos estás marcando es no, que son contradicciones que son se mantienen, no hay más síntesis. Contradicciones que conviven. Así como te podría decir... ¿Es decir, una característica de la posmodernidad? Bueno, yo lo llamo la modernidad consumada, o la modernidad tardía, o se puede llamar posmodernidad. Yo trato de evitar posmodernidad porque me parece que estamos en la modernidad consumada,
Consumada quiere decir llegada a su máxima expresión, digamos, ¿no? Entonces, así como de ninguna manera nos conflictúa comer una comida china, ponernos un traje europeo, leer un libro alemán, y qué sé yo, y de vacaciones a Tahití, yo estoy diciendo cualquier cosa, digo, para dar ejemplo, como no nos conflictúa esa multiplicidad. En esas contradicciones pacíficas. Por eso para mí, perdóname, te digo una cosa más, por eso para mí el paradigma, y no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, por Dios que se me entienda bien, el paradigma de la época que estamos viviendo es el travesti. Porque es varón y mujer al mismo tiempo. Eso hoy se puede. Hoy se puede ser varón y mujer al mismo tiempo. Por eso me parece muy paradigmático. Silvio, no tengo nada en contra, por Dios, porque después se me malentiende todo, salen cosas en internet. O sea, pero es notorio. Otra forma de ver esa coexistencia de contradicción amalgamada. Exacto, exacto, me encantó, contradicción amalgamada. En Estados Unidos vos dijiste que hubieras votado por Trump hace 4 años. Si hubiera sido norteamericano. Si hubiera sido norteamericano. Hoy, en estas últimas elecciones, ¿también hubieras votado por Trump? Sí. Y después de los hechos que viste el otro día del Capitolio... Ah, bueno, pero eso vino después. Pero de cualquier manera, me parece que Trump representa bastante bien eso que a mí me gusta tanto de Hegel, ¿no? Que es lo que hablamos hace un rato largo de eso, lo que Hegel llamaba el Volksgeist, ¿no? Es decir, el espíritu de un pueblo. Yo creo que digamos, el espíritu profundo, gringo, digamos, está representado en cierta forma por Trump. Y además me gustan otras cosas. ¿Y el kirchnerismo representó el espíritu, la flecha de la historia del peronismo del siglo XXI? No, representa ciertos grupos y después, bueno, está todo, lo demás viene por el lado del asistencialismo, etcétera. Quiero leerte un texto, a ver si coincidís. Pero una cosa más, ¿no? Te quiero decir, además de Trump, hay cosas que yo no puedo negar que me gustan. Por ejemplo, su enfrentamiento con lo políticamente correcto. Si yo sé algo que detesto es lo políticamente correcto. Y eso lo representan los grandes medios de comunicación, no solamente en Estados Unidos, digamos, ¿no? Por eso detesto a Clarín, y te lo digo, aprovecho para decirlo, digamos. Digo, es lo políticamente correcto, ¿viste? Déjame leerte un texto de Christopher Clavé, que en realidad es un especialista en estrategia en la Universidad de París. Él dice, el coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los 90 siempre había aumentado, en los últimos 20 años está disminuyendo. Es la vuelta al efecto Flynn por aquel neozelandés que medía el coeficiente intelectual mundial y se lleva su nombre el efecto por eso, que, te repito, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 fue aumentando progresivamente. Pero en 1990 dejó de aumentar. Y él dice, el nivel de inteligencia medido por las pruebas disminuye en los países más desarrollados. Muchas pueden ser las causas de este fenómeno. Una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. Y él te hace todo un análisis respecto de los tiempos de verbo que se han omitido, las diferencias de género que se han omitido, y que dice que la simplificación del lenguaje lleva a la simplificación de los pensamientos. Es obvio. Pero mirá, yo creo que no viene solamente, viene de mucho más atrás. Alexis de Tocqueville, vos lo conocés obviamente, ¿no? La democracia en América, 1830. Y él admiraba la democracia en América, y decía que era difícil en Europa, bueno, en fin, por las tradiciones aristocráticas, ¿no? Pero lo que señala es que inevitablemente la difusión de la cultura va a implicar un rebajamiento de su calidad. Esto está vinculado con la democracia de masas, diríamos, ¿no? Y creo que es inevitable. Yo acuerdo con Tocqueville. Hoy un Mozart, un Beethoven, un Hegel y un Thomas Mann, se acabó, olvídate. Se acabó. No lo veo en términos de coeficiente intelectual, porque no es mi manera de ver las cosas, pero creo que lo noto en mis alumnos. Yo tengo 50 años de enseñanza.
digamos. En los últimos, sobre todo, y ahí coincidimos, en los últimos 10, 15 años he notado una declinación intelectual en mis alumnos universitarios. Clavé lo escribía a partir de las redes sociales. ¿Qué? Clavé lo escribía a partir de las redes sociales. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Si yo me desespero, voy por la calle y veo todos con esa cosita ahí, por eso no quería tener ni nada. Es decir, es una locura. Y además, sí, cómo escriben allí, digamos, ¿no? Pareciera que es piedra libre para no respetar reglas ortográficas. No saben escribir. Silvio, se nos acabó el tiempo. ¿Qué reflexión final querés dejarle a los políticos con esta idea de el filósofo, lo que le puede enseñar el filósofo a la política? ¿Qué mensaje querés dejarle a los políticos que venga desde la filosofía? Es que ya la desconexión es tan grande que me parece, yo soy absolutamente escéptico respecto a eso, pero digamos, que lean, por lo menos que lean algo más que los diarios, ¿no es cierto? Eso es lo que yo diría, pero ya no tengo esperanzas. Silvio Maresca, muchísimas gracias por esta hora de conversación, fue un placer. Gracias a vos, por supuesto.